¿Qué significa realmente ser salvo? Es una pregunta que ha intrigado a millones de personas a lo largo de la historia. ¿Es un concepto abstracto, un ideal inalcanzable o una realidad palpable al alcance de nuestras vidas? La Biblia nos habla de la salvación como un regalo divino, un acto de amor que trasciende el tiempo y el espacio. Pero para comprenderlo, debemos embarcarnos en un viaje hacia las raíces mismas del plan de Dios para la humanidad. Desde los primeros momentos de la creación, la salvación ha sido el hilo conductor de la historia humana. Es la respuesta de Dios a nuestra necesidad más profunda, un puente que conecta lo terrenal con lo eterno. Este viaje no es simplemente una serie de reglas o rituales, sino una transformación radical del corazón y el alma. A través de este relato, descubriremos cómo la Biblia define la salvación, qué significa aceptarla y cómo este regalo puede cambiar nuestra vida para siempre. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sido parte de un plan divino, un diseño amoroso que revela el carácter redentor de Dios. En el relato de la creación vemos a Dios formando un mundo perfecto y declarando que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Sin embargo, este diseño fue interrumpido cuando el pecado entró en la historia a través de la desobediencia de Adán y Eva. La relación perfecta entre Dios y el hombre quedó fracturada, y la humanidad quedó en necesidad de un Salvador. En Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, encontramos la primera promesa de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, aparentemente simple, contiene un mensaje profundo: el anuncio de que Dios enviaría un Redentor que vencería al pecado y a la muerte. Este Redentor no sería simplemente un hombre más, sino la simiente de la mujer, una alusión directa a la llegada de Cristo a través de un nacimiento milagroso. La palabra hebrea Goel, traducida como Redentor, captura el corazón de este plan. En el contexto del Antiguo Testamento, un Goel era alguien con la responsabilidad de redimir a un pariente cercano en situaciones de pérdida o peligro, como en los casos de esclavitud, deuda o incluso venganza por la sangre de un familiar. Este concepto no solo resalta la justicia, sino también el amor y la responsabilidad familiar. En el plan de Dios, Jesús es nuestro Goel, aquel que voluntariamente asumió la deuda de nuestra culpa y pecado para restaurar nuestra relación con el Padre. El Goel no actúa por obligación, sino por amor. Esto queda reflejado en toda la narrativa bíblica, desde los sacrificios del sistema mosaico que prefiguraban a Cristo, hasta las profecías mesiánicas que apuntaban al Salvador. Dios, en su infinita misericordia, no abandonó a la humanidad en su estado caído. Desde el inicio, su plan fue enviar a su Hijo como el sacrificio perfecto, para cumplir con los requisitos de justicia divina y al mismo tiempo extender gracia y restauración. Esta promesa de redención no es solo un acto histórico, es una realidad presente que continúa transformando vidas. Así como el Goel actuaba para rescatar a su pariente más cercano, Jesús, nuestro Redentor, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Génesis 3:15 no es solo un versículo, es el fundamento de la esperanza en nuestras vidas. Es la afirmación de que, aunque el pecado trajo separación, el amor de Dios abrió un camino de reconciliación. El plan de Dios no solo apunta hacia un futuro glorioso, sino que invita a cada persona a experimentar la redención y el propósito divino aquí y ahora. El plan de Dios para la salvación de la humanidad alcanzó su máxima expresión en Jesús, quien declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Estas palabras no solo establecen la centralidad de Cristo en el plan de redención, sino que también nos presentan una puerta abierta a una relación transformadora con Dios.
Jesús no es un camino entre muchos, ni simplemente un maestro de verdades profundas. Él es el único acceso al Padre, el puente entre lo divino y lo humano. El nombre Jesús tiene una profundidad que trasciende la simple identificación. En arameo, su nombre es Yeshua, que significa Dios salva, o Yahweh es salvación. Acá arriba te dejo el link de nuestro video sobre el nombre que tenía Jesús antes de venir a la tierra. Míralo y te sorprenderá en gran manera la profundidad de este estudio. Continuando, este significado no es casual, encapsula la misión de Cristo en la tierra. Desde el momento en que fue anunciado a María, el ángel dejó claro su propósito, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. En este nombre encontramos no solo una declaración de identidad, sino la esencia misma del carácter y la obra de Jesús, ser el Salvador del mundo. El concepto de salvación que Jesús trae es profundo y multifacético, como lo expresa la palabra griega sotería. Este término, traducido comúnmente como salvación, implica mucho más que el rescate del pecado. En su uso bíblico y teológico, sotería abarca liberación, sanidad, restauración, preservación y seguridad eterna. Jesús no solo vino a salvarnos del castigo del pecado, sino a ofrecernos una vida plena, restaurando nuestra relación con Dios y dándonos propósito y esperanza. Cuando Jesús se identifica como el camino, está declarando que Él es el único medio por el cual podemos reconciliarnos con Dios. Esto no se trata de un esfuerzo humano o un sistema de méritos, se trata de un acto de gracia divina. En sotería encontramos la idea de que esta salvación es un regalo inmerecido, ofrecido a todos los que creen. No es algo que podamos ganar, sino algo que debemos aceptar con fe y gratitud. Además, la salvación en Cristo no se limita a un evento en el pasado, como el momento en que una persona decide seguir a Jesús. Es un proceso continuo de transformación y restauración. Jesús, como el buen pastor, guía a sus seguidores por el camino de la verdad y la vida, llevándolos a una relación más profunda con el Padre. Sotería nos recuerda que esta salvación no solo afecta nuestro destino eterno, sino también nuestra vida presente, dándonos paz, propósito y seguridad. En Jesús, la promesa de Génesis 3:15 se cumple plenamente. Él es el Yeshua, el Salvador prometido, que ofrece sotería a todos los que creen en su nombre. Su invitación es clara: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Él es la puerta, el camino y la salvación. El costo de nuestra salvación es un tema que nos lleva directamente al corazón del Evangelio: el sacrificio de Jesús en la cruz. Este acto no fue simplemente un gesto simbólico, sino un pago real y definitivo por la deuda del pecado que la humanidad no podía saldar por sí misma. En el 1 Pedro 1:18-19 leemos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el precio incalculable que Jesús pagó por nuestra redención. En el Antiguo Testamento, el concepto de expiación se describe con la palabra hebrea kafar, que significa cubrir o hacer propiciación. En el sistema sacrificial mosaico, los sacrificios de animales servían para cubrir temporalmente los pecados del pueblo, permitiendo la reconciliación con Dios. Sin embargo, estos sacrificios eran insuficientes para ofrecer una solución permanente. Eran una sombra de lo que habría de venir, el sacrificio perfecto de Jesús. Como el Cordero de Dios, su muerte no solo cubrió el pecado, sino que lo quitó por completo, satisfaciendo plenamente la justicia divina. El término griego hilasmos, traducido como expiación o propiciación, aparece en el Nuevo Testamento para describir el sacrificio de Cristo.
En el 1 Juan 2:2 se afirma: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este término lleva consigo la idea de aplacar o satisfacer la ira justa de Dios contra el pecado, al mismo tiempo que restaura la comunión entre Dios y el hombre. A través de su muerte, Jesús se convirtió en el puente que cerró la brecha creada por nuestra rebelión. El sacrificio de Jesús no fue un acto impuesto ni una obligación, sino una expresión voluntaria de amor perfecto. En Juan 10:18, Jesús declara: «Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo». Esta declaración subraya que su muerte fue un acto deliberado para redimirnos. Al derramar su sangre, Jesús cumplió con las exigencias de la ley y ofreció una gracia inmerecida a toda la humanidad. La cruz nos confronta con una verdad difícil pero hermosa. Nuestra salvación fue gratuita para nosotros, pero increíblemente costosa para Jesús. En la cruz vemos la justicia y el amor de Dios entrelazados. Su justicia exigía un pago por el pecado, pero su amor llevó a Jesús a ofrecerse como ese pago. Así, Hilasmos y Cafar encuentran su cumplimiento en la cruz, donde el pecado fue cubierto y expiado de manera definitiva. Este precio nos invita a responder con gratitud y adoración. La cruz no solo nos muestra cuánto valemos para Dios, sino también el costo de vivir en libertad. Nuestra salvación es el regalo más precioso, obtenido al precio de la sangre de Cristo, un recordatorio eterno del amor de Dios hacia su creación. El concepto del nuevo nacimiento es uno de los fundamentos más profundos y transformadores de la fe cristiana. Es un cambio interno que trasciende el comportamiento externo, tocando lo más profundo del ser humano. En el Evangelio de Juan encontramos un diálogo fascinante entre Jesús y Nicodemo, un líder religioso que buscaba respuestas. Este encuentro, relatado en Juan 3:3-5, revela la naturaleza de esta transformación espiritual y la clave para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, se acerca a Jesús de noche, quizás por temor o por discreción, pero también movido por una profunda curiosidad. Le dice: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Juan 3:2. Jesús responde con una afirmación que desafía la comprensión de Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Juan 3:3. La confusión de Nicodemo es evidente. Pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan 3:4. Aquí vemos la lucha entre la comprensión terrenal y la verdad espiritual que Jesús estaba revelando. Nicodemo, al igual que muchos, interpretaba las palabras de Jesús de manera literal, incapaz de captar el significado espiritual del nuevo nacimiento. Jesús profundiza: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Juan 3:5. Estas palabras no solo amplían el concepto, sino que lo enraizan en la necesidad de una obra divina. El nuevo nacimiento no es algo que el ser humano pueda lograr por sí mismo. Es una obra del Espíritu Santo, quien transforma el corazón y renueva la vida. El agua, mencionada por Jesús, simboliza la limpieza espiritual, un concepto familiar en el judaísmo, donde el agua representa purificación. Por otro lado, el Espíritu alude a la regeneración, una acción poderosa que da vida nueva al creyente. Este renacimiento es tan radical que Pablo lo describe como una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El diálogo entre Jesús y Nicodemo nos muestra que el nuevo nacimiento no es opcional, sino esencial. No es un cambio externo ni una reforma moral. Es una transformación total que solo puede ser llevada a cabo por el poder de Dios.
Nicodemo representa a todos aquellos que buscan respuestas y encuentran en Jesús la verdad que da vida. Este nuevo nacimiento es el inicio de una vida en comunión con Dios, una vida guiada por el Espíritu y marcada por un cambio interno que se refleja en el exterior. Es la puerta a una relación renovada con el Creador y al gozo de pertenecer a su reino eterno. La salvación, como se revela en las Escrituras, es un regalo inmerecido de Dios, ofrecido a través de la fe y la gracia. En Efesios 2:8-9, Pablo declara con claridad: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este pasaje encapsula la esencia del Evangelio, afirmando que nuestra reconciliación con Dios no se basa en méritos humanos, sino en su amor inmerecido y su favor divino. La palabra hebrea Gesed, a menudo traducida como gracia o misericordia, revela la profundidad del carácter amoroso de Dios en el Antiguo Testamento. Gesed no es simplemente un acto de bondad superficial, implica una lealtad amorosa y un compromiso inquebrantable con su pueblo, incluso cuando éste falla. Este término aparece frecuentemente en los Salmos, como en el Salmo 136, donde cada verso repite: «Porque para siempre es su misericordia, Gesed». Este es un recordatorio constante de que la gracia de Dios no depende de nuestra fidelidad, sino de la suya. En el contexto del Antiguo Testamento, Gesed se manifiesta en la relación de Dios con Israel. A pesar de la rebelión y desobediencia del pueblo, Dios permaneció fiel a su pacto, extendiendo gracia una y otra vez. Este amor leal, que no se basa en el comportamiento del ser humano, prepara el terreno para la revelación plena de la gracia en el Nuevo Testamento a través de Jesús. En Efesios, Pablo une la Gesed del Antiguo Testamento con la gracia revelada en Cristo. Mientras que Gesed enfatiza el compromiso amoroso de Dios con su pueblo, el concepto neotestamentario de gracia amplía esta idea al mostrar cómo este amor culmina en el sacrificio de Jesús. La salvación, según Pablo, no es algo que podamos ganar mediante obras, esfuerzo o cumplimiento de la ley. Es un regalo que Dios ofrece libremente, no porque lo merezcamos, sino porque Él es un Dios de gracia. La fe, entonces, se convierte en el medio por el cual recibimos este regalo. No se trata de un simple asentimiento intelectual, sino de una confianza plena en el carácter y la obra de Dios. Es reconocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos y depender completamente de Cristo. Esta fe no solo nos justifica, sino que nos transforma, produciendo frutos que reflejan la gracia recibida. La combinación de fe y gracia resalta la paradoja del Evangelio. Dios nos da lo que no merecemos y nos pide que confiemos en lo que no podemos ver. Esta dinámica nos libera de la carga de tratar de ganarnos el favor divino y nos invita a vivir en gratitud, reflejando la gracia de Dios hacia los demás. En la gracia, Gesed, de Dios encontramos la razón de nuestra salvación, y en la fe respondemos a su llamado. Es un regalo inmenso, ofrecido no por obligación, sino por el amor inagotable de un Dios que nunca falla. El arrepentimiento, como lo presenta la Biblia, es mucho más que un simple sentimiento de culpa o remordimiento. Es una transformación profunda que implica un cambio de mente, dirección y propósito. Este concepto se ilustra magistralmente en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32, donde Jesús nos da un retrato vívido del arrepentimiento y la gracia de Dios. En la parábola, un hijo menor exige su herencia y se aleja de su padre para vivir de manera desenfrenada en una tierra lejana. Agota todos sus recursos en placeres efímeros y cuando una gran hambruna golpea la región, se encuentra cuidando cerdos, deseando comer lo que ellos comen. Es en este punto de desesperación que ocurre algo notable. Y volviendo en sí dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?».
Esta frase marca el inicio de su arrepentimiento. El término griego metanoia, que se traduce como arrepentimiento, significa literalmente cambio de mente. No se refiere simplemente a un cambio superficial, sino a una transformación completa del entendimiento, las prioridades y el rumbo de la vida. En el caso del hijo pródigo, metanoia ocurre cuando reconoce la profundidad de su error y decide volver a su padre. Este cambio de mente no solo implica remordimiento por las acciones pasadas, sino también una determinación de corregir el curso de su vida. El hijo regresa con humildad, preparado para admitir su indignidad. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Lucas 15:21. Sin embargo, lo que encuentra es algo mucho mayor que lo que esperaba. Su padre, lleno de compasión, lo ve desde lejos, corre hacia él, lo abraza y lo restituye como hijo, no como sirviente. Este acto de gracia ilustra cómo Dios responde al arrepentimiento genuino, no con castigo, sino con restauración y celebración. La metanoia, entonces, no es solo un cambio de comportamiento, sino una reorientación del corazón hacia Dios. Es reconocer nuestra condición de pecadores, alejados de Él, y volver con la confianza de que su amor y gracia son suficientes para restaurarnos. El arrepentimiento es una invitación a abandonar el camino de la autosuficiencia y abrazar la dependencia de Dios. La parábola del hijo pródigo nos enseña que el arrepentimiento no es un acto de vergüenza, sino de esperanza. Es un giro hacia la luz cuando hemos caminado en la oscuridad. A través de metanoia, experimentamos el amor transformador de Dios, quien nos recibe con brazos abiertos, nos restaura como sus hijos y celebra nuestro regreso con gozo. Este es el corazón del arrepentimiento. No solo dejar el pecado, sino volver al Padre con la certeza de que su gracia siempre nos espera. La salvación no es un simple evento en la vida de un creyente. Es el comienzo de una transformación profunda y continua que se refleja en cada aspecto de su ser. Santiago 2:17 lo expresa claramente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este versículo subraya que una fe genuina no puede existir de manera aislada. Debe manifestarse en acciones concretas y visibles que evidencien la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Cuando una persona experimenta la salvación, algo cambia radicalmente en su interior. Ya no vive conforme a los deseos egoístas de su naturaleza caída, sino que busca reflejar el carácter de Cristo. Este cambio no es producto de un esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu Santo que habita en el creyente. Gálatas 5:22-23 describe los frutos del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos son evidencia tangible de una vida transformada, no como una obligación, sino como una respuesta natural a la gracia recibida. La transformación que trae la salvación afecta tanto el corazón como las acciones. Un creyente que ha sido redimido por Cristo comienza a ver el mundo de manera diferente, con compasión hacia los necesitados, con generosidad hacia los demás y con un deseo genuino de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Este cambio se refleja en obras que glorifican a Dios y benefician a los demás, no como una forma de ganar el favor divino, sino como una respuesta de gratitud por lo que ya se ha recibido. Santiago no contradice la enseñanza de que la salvación es por gracia a través de la fe, Efesios 2:8-9. Más bien, complementa esta verdad al enfatizar que la fe auténtica inevitablemente produce obras. Las obras no son el medio para obtener la salvación, pero sí el fruto natural de una vida redimida. Como lo expresó Martín Lutero, somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Un ejemplo práctico de esta verdad se encuentra en el impacto que una vida transformada puede tener en la sociedad. Cuando los creyentes viven su fe de manera activa, sus comunidades comienzan a experimentar los efectos de su transformación.
Un cristiano que practica la justicia, promueve la paz y extiende misericordia no solo refleja a Cristo, sino que también lleva esperanza a un mundo necesitado. Vivir la salvación significa caminar en obediencia diaria a Dios, permitiendo que su Espíritu nos moldee y nos use como instrumentos de su amor y justicia. Este caminar no está exento de desafíos, pero la gracia que nos salvó también nos sostiene y nos capacita para vivir una vida que honra a Dios. Los frutos de una vida transformada no solo son la evidencia de nuestra fe, sino también un testimonio poderoso de que el Evangelio tiene el poder de cambiar corazones y restaurar vidas. La promesa de la salvación nos ofrece algo que trasciende las circunstancias de esta vida, una esperanza viva y eterna. En Romanos 8:38-39, Pablo declara con una convicción inquebrantable: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas palabras no solo afirman la seguridad de nuestra salvación, sino que nos dan una esperanza que actúa como un ancla firme para el alma. La palabra griega elpis, traducida como esperanza, encierra un significado profundo. No es una mera expectativa incierta o un deseo superficial. En el contexto bíblico, elpis se refiere a una confianza firme y segura en las promesas de Dios. Es una esperanza que no se basa en probabilidades humanas, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Como ancla para el alma, elpis nos mantiene firmes incluso en medio de las tormentas más difíciles de la vida, recordándonos que nuestro futuro está asegurado en Cristo. Esta esperanza viva se fundamenta en el amor de Dios revelado en Jesús. La salvación no solo nos libera del pecado y la muerte, sino que nos une a una relación indisoluble con nuestro Creador. Romanos 8:38-39 afirma que nada, absolutamente nada, puede separarnos de este amor. Ni las fuerzas espirituales más poderosas, ni las circunstancias más devastadoras, ni siquiera la muerte, tienen el poder de romper esta unión. Esta verdad nos llena de consuelo y fortaleza, porque sabemos que nuestra esperanza no depende de nuestras habilidades o fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Además, esta esperanza viva nos da un propósito en el presente. No es una espera pasiva para algo que vendrá en el futuro, sino una fuerza activa que nos impulsa a vivir con confianza, gozo y propósito. Hebreos 6:19 describe esta esperanza como un ancla del alma segura y firme. Es el recordatorio constante de que, sin importar lo que enfrentemos, nuestro destino eterno está asegurado. La promesa eterna de Dios no solo nos asegura un lugar con Él en la eternidad, sino que transforma nuestra perspectiva aquí y ahora. Nos invita a mirar más allá de las pruebas temporales y a poner nuestra vista en la gloria que se revelará. Romanos 8:18. Esta esperanza viva nos sostiene, nos fortalece y nos guía a vivir con confianza, sabiendo que el amor de Dios nos rodea y nos sostiene en todo momento. En Cristo, la esperanza no es un concepto abstracto, sino una realidad viva. Es una promesa eterna que nos asegura que el amor de Dios nunca nos abandonará y que pase lo que pase, estamos seguros en Él para siempre. La decisión de aceptar a Jesús como Salvador es la más importante que puedes tomar en tu vida. Es un acto que no solo cambia tu presente, sino que transforma tu eternidad. Jesús ha hecho todo lo necesario para ofrecerte el regalo de la salvación. Vivió una vida perfecta, murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Este regalo no depende de tus méritos ni de lo que hayas hecho. Es una muestra del amor infinito de Dios hacia ti. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo».
Este versículo nos recuerda que la salvación está disponible para todos, pero requiere una respuesta personal. Jesús no fuerza la entrada. Él espera pacientemente a que tomes la decisión de abrirle tu corazón. Aceptar a Jesús no significa que la vida será perfecta o que estarás libre de dificultades, pero sí significa que nunca estarás solo. Tendrás la certeza de que Dios está contigo, guiándote, fortaleciéndote y asegurándote un futuro eterno en su presencia. Hoy es el día para decidir. No dejes pasar esta oportunidad de experimentar el amor, la gracia y la paz que solo Jesús puede ofrecer. La salvación es un regalo divino que espera ser recibido. Abre tu corazón a Jesús y permite que Él transforme tu vida. Esta decisión está en tus manos. ¿Qué esperas para decir sí a la invitación de Dios? Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre Donald Trump y la trompeta final. Un análisis profético de la trompeta del Apocalipsis y las señales de los tiempos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.